Bueno, y la última contribución de la mañana y ya de este congreso, bueno, en esta sesión, es la que se titula Factores sociotécnicos, modos de estudiar el continuo, TIC, espacio-tiempo y empleabilidad de estudiantes en una universidad online. ¿Se lo quiere presentar? Juan Francisco Martínez Cerdá. ¿Está? Joan Torrent. Bueno, pues la anterior era la última. Genial. Bueno, pues ahora tenemos un ratito para poder debatir sobre lo que nos han comunicado nuestros compañeros. En fin, todas las preguntas que queráis hacer, ya sabéis, levantáis la mano y yo os voy intentando dar. Hola, buenos días. Yo quería, por favor, os quería pedir que, si es posible, que cada uno os presentara y para que sepamos quiénes somos todos. Vale. Yo soy María Ángeles Belamazán y soy de la Universidad de Zaragoza. Mi pregunta era para Ángel porque me ha gustado mucho y entonces explícamelo más. Sí. También me gusta mucho Ángel, pero en estos momentos me refería a tu presentación. Y explícamelo con un tema concreto, o sea, un tema un poquito más, que me ha gustado porque me gustaría hacerlo en clase. Bueno, básicamente, siendo rápido, al principio le cuesta creer a la gente que y esto que es, y al principio ya estamos con las chorradas, pero bueno, lo vamos a hacer, no siendo que... Y la primera sesión es verdad que es muy artificial. Es decir, a ver, tú dudas y, ay, sí, me la pones en el móvil, la red está conectado en un proyector, o sea, todo el mundo estamos viendo en continuo que hace la red, y si me hace una pregunta digo, mira, o estás en la red o yo no la contesto. Con lo cual, bueno, pues creas un poco el hábito, por eso decía el empujocito. Pero es que después, ya a partir de la segunda sesión, algunos se anima, pero es que a partir de la tercera es que no paran. Entre ellos empiezan a poner cosas y es verdad que después se complementa mucho con las tareas. Recuerden que no hay líder, por lo tanto las clases, yo solo pongo el temario. El desarrollo se va haciendo, pues depende. ¿Cuándo surge la cooperación? Cuando está el problema. Si alguien no lo entiende, si hay algo difícil de entender, ahí se produce más cooperación. Y esa es un poco la dinámica, y la verdad es que estamos contentos. ¿Dónde falla? En algún tipo de contenido que dicen, esto no lo entendí, ahí sí que falla, y sobre todo estamos empezando a trabajar con ello, no hemos cruzado datos, y los que han suspendido son los que dicen que alguien le tiene que decir si está bien o mal, eso todavía no lo tenemos, pero sobre todo están muy acostumbrados a que lo que diga el profesor o profesora lo que va a misa, con lo cual si no se lo dicen... hay ciertas dudas, pues esa es un poco la dinámica. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Fernando Bea, Universidad de Zaragoza. Yo le quiero preguntar a Susana por su planteamiento respecto del matemática. Nosotros como Departamento de Matemática Aplicada, al cambiar a Bolonia, tomamos una decisión. Teníamos licencias de matemática y nos pasamos al software libre, nos pasamos a Máxima, nos pasamos a Octave. Que aparte de que quizá el entorno gráfico de matemática es más agradable, pensamos que no aporta lo que cuesta en matemática. Entonces sí que me gustaría que un poco dijeses por qué seguís con matemática pagando mucho dinero en lugar de pasaros a Máxima. Sí, bueno, hemos pasado por muchos. Ya hemos estado en Derive, hemos estado en Maple, hemos estado en MATLAB, hemos estado en bastantes. Matemática, hicimos hace poco un curso de MATLAB, el compañero y yo, porque realmente queríamos ver si es que decidimos hace años que matemática era mejor que MATLAB y no era cierto, y MATLAB había mejorado mucho, y fuimos al curso de MATLAB y realmente nos convencimos de que matemática sigue siendo mejor. Porque ya no vamos solamente al cálculo simbólico, es todo el acompañamiento que tiene alrededor. El proyecto de demostraciones de Wolfram
es impresionante. O sea, hay muchas cosas que ya no tienes que programar porque ya están hechas. El repositorio Wolfram Alpha, que además es libre para cualquiera que entre en internet y teclee Wolfram Alpha, está allí, es una base de datos contrastados, que es una cosa fundamental, o sea, que el dato esté contrastado, y eso no se sabe. El lenguaje de programación nos da muchísima flexibilidad. El aparato gráfico para temas que hacemos nosotros, que es de visualización, no hemos encontrado nada mejor. Entonces, realmente ahora mismo yo no conozco ningún software libre que esté al nivel al que está matemática, sobre todo desde la versión 8 para acá. El Manipulate, por ejemplo, que es un módulo de manipulación en tiempo real que te permite cambiar los parámetros e ir viendo lo que quieras, cómo se va moviendo la pelota, cómo van cambiando las figuras. O sea, esa potencia de cálculo no nos la dan otros. Entonces, sí, es verdad que es un coste importante, pero ya que la universidad lo ha asumido, lo que queremos es sacarle partido. Si la universidad mañana dijera esto no se puede pagar, pues evidentemente tendríamos que dar marcha atrás. Pero lo que no queremos es que la universidad pague mucho dinero y no se le saquen las potencialidades que tiene ese programa. Entonces, dada la situación de partida, que es, afortunadamente nos da esa cobertura, pues vamos a intentar sacar el mayor rendimiento posible y que lo utilice todo el mundo. O sea, el mayor número de profesores posibles, el mayor número de alumnos posibles todos los años que son alumnos, incluso el PAS si quisiera, que se puede. La licencia campus que tenemos es para todo. Entonces, no sé, me gustaría conocer algún software libre que estuviera a ese nivel. A fecha de hoy no lo conozco. Ni Máxima, ni GeoGebra, ni Octave, desde luego, ninguno de ellos. Yo por lo menos no lo conozco. Es verdad, por ejemplo, que si quieres hacer, yo qué sé, el Simulink, por ejemplo, el módulo de control de MATLAB, es mejor que el del Matemática. Y si quieres dedicarte solo a hacer matrices, pues a lo mejor deberías hacer MATLAB. Entonces, a ver, para cosas concretas, a lo mejor hay un software más específico. Para docencia general de las matemáticas, aplicaciones generales de la ingeniería y, digamos, ampliación de sus posibilidades, yo no conozco ningún otro. Profesor, una pregunta. ¿Los alumnos, existe la posibilidad de que puedan salirse del tema al tener esta posibilidad de comentar lo que sea en los dispositivos móviles? ¿O lo hacen o qué experiencia ha tenido en ese sentido? Lo cierto es que no se han salido del tema, posibilidad tienen, pero no se han salido. Algunas notas de humor, pues yo para explicar algoritmia uso Sheldon, un personaje de una serie de Big Bang Theory y tal, y pues a lo mejor meten un vídeo, meten una foto, pero plan complementando humor, pero no se usa para otra cosa, por decirlo de alguna forma. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Nada. Sí, también para Ángel. Bueno, soy Miguel Hernández de la Universidad Católica de Valencia. Ángel, ¿qué red habéis utilizado? ¿Qué red social o qué entorno? Perdón. Es Google Plus, pero no por nada, sino porque ahora mismo es la única que nos permite poner una especie de índice al lado izquierdo. Lo de sesión 1, sesión 2, sesión 3 es la única que nos lo permite. Con lo cual, claro, eso nos permite muy bien organizar que pinches en una sesión y ves todo lo que ha ocurrido en esa sesión, por ese motivo. Porque si no, ya va a ser muy difícil. También permite etiquetas, con lo cual puedes decir todo lo que ha ocurrido en la sesión 1 que sean dudas. Solo que el gran problema con las etiquetas es que creo que soy el único que las pone, porque después los alumnos, la sesión como es obligatorio marcar una, no les queda más remedio, pero las etiquetas que es libre sí que es verdad que falla un poquito. ¿Alguna cuestión más? Bueno, yo querría preguntarle, Teresa, no sé dónde estás. Ah, vale. Veo que habéis trabajado con estilos de aprendizaje, tanto los de Alonso como los otros. Me ha llamado la atención, a ver si lo he entendido bien, en las actividades que habéis desarrollado había una parte que era colectiva, de grupo, y otra parte que era individual. Sí. En la parte de equipo, ¿habéis tenido en cuenta los estilos de aprendizaje a la hora de construir los equipos? ¿Ha sucedido algo que queráis comentarnos respecto a cada uno de esos que decíais que eran predominantes? Porque creo que me habéis dicho que teóricos y pragmáticos eran los que predominaban, ¿no?, en
Bueno, pues ¿cómo habíais hecho los equipos y habían influido eso? Sí. Es una cosa que nos planteamos al configurar los equipos, pero al final decidimos que no, que los hacíamos de forma libre y observábamos a ver. Entonces sí que es cierto que aunque hay pequeñas diferencias, hay bastante homogeneidad en cuanto a las preferencias, ¿no? Porque, por ejemplo, el estilo activo es muy bajo, mucho del estilo teórico y luego muy moderado los otros dos. Entonces el grupo, aunque había algunas diferencias, era bastante homogéneo en general. Y al final no lo hicimos. Fue una cosa que estuvimos debatiendo al principio mucho, pero decidimos que lo hicieran de forma natural y valoraríamos luego. Y en los mapas conceptuales se veía que había diferencias a la hora de generarlos en función del estilo de aprendizaje. Estuvimos mirando también y no fuimos capaces de encontrar una relación muy directa. Sí que la relación más clara era en que realmente en general les había resultado difícil de hacer. Y entonces nos planteamos desde una perspectiva global, porque individualmente hubiéramos necesitado muchos más variables, muchos más datos para poder analizar. Entonces, lo que sí miramos era desde una perspectiva global y sí que se veía que esa falta de bajar esos conceptos a la práctica, esa falta de relación, era algo que sí que era lo que era más predominante. Pero no hemos llegado, lo intentamos, sí, pero los datos no eran lo suficientemente importantes, sí, como para llegar, las causas y efectos en ese sentido no tenían mucha fuerza. Las siguientes, ¿verdad? Las siguientes. Las siguientes, sí. Muy bien, perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Queréis hacer más? ¿No? A ver, creo que... A ver si me acuerdo bien. Fernando Martínez Abad, ¿dónde está? Sí. Estáis trabajando sobre competencias digitales del profesorado, ¿no? Y me ha parecido entender. Profesorado universitario. ¿Qué clasificaciones habéis utilizado para las dimensiones que has comentado? ¿Alguna de la UNESCO, esas que de Chile o algunas de esas que hay por ahí? Sí, en realidad nos basamos en un modelo que está desarrollado en el propio ámbito latinoamericano. No recuerdo ahora mismo los autores, pero bueno, recogimos documentación de un grupo de investigación de Ecuador que había validado para el contexto precisamente de Ecuador, sí, pues había hecho un estudio profundo de las competencias digitales y validado estas dimensiones de aspecto tecnológico por un lado o de manejo técnico y de aspecto pedagógico por otro, y algunas dimensiones intermedias, digamos, que incorporaban cuestiones técnicas y pedagógicas. Es que no recuerdo ahora mismo no pasa nada, que era por si acaso lo tenías. Sí. Oye, y había, creo recordar que siempre en cada dimensión aparece una serie de niveles de dominio de esas dimensiones. ¿También eso lo habéis tenido en cuenta o pensáis tenerlo en cuenta? O no sé, es que se me ha ocurrido, me ha venido a la cabeza eso. El estudio previo que hay de la validación de este instrumento no incluye una baremación propiamente dicha. Entonces, las valoraciones sobre si la competencia adquirida son elevadas o bajas se tienen que hacer con respecto a la norma o al grupo que tienes y no con respecto al total, porque no hay una baremación con una población completa. Vale, genial. Bueno, pues ahí hay mucho trabajo, ¿no? Hay mucho trabajo por delante, sí. Estupendo. Bueno, de competencias transversales creo que nos ha hablado José Manuel Navarro, ¿verdad? De unas competencias transversales que son innovación, creatividad y emprendimiento. Y ahora no te localizo. Vale. Lo que me gustaría saber es, ¿evaluáis ese tipo de actividades para generar o para mejorar ese tipo de competencias? ¿Qué tipo de evaluación utilizáis? Eso me gustaría saber. Estamos obligados a evaluarlas y sí, no sé cómo lo haréis en otros sitios, pero nivel A, nivel B, C, 4 niveles, y nos basamos, como estamos empezando en todas ellas, pues en rúbricas. En principio en rúbricas, pero que no es obligatorio. Podemos evaluarlas como observación, otros métodos, ¿no? Pero sí que se están desarrollando para cada competencia rúbricas específicas para cada nivel de dominio, primero, segundo y tercer nivel, y eso es lo que más se va a basar a toda la gente, ¿no? En esas rúbricas adaptadas a tu propia materia, y esa es la forma de evaluarlas, porque es obligatorio y ya desde hace 2 años
pues ya queda plasmado en el expediente. Bueno, se va acumulando hasta el final de la carrera, evidentemente, el tema de la evaluación. Casi no te digo. Sí, que se evalúan sí. obligatoriamente y queda en el mismo programa de meter las notas, a la derecha hay la columna, que es competencia tal del... Y las estáis evaluando, ¿no? Sí, sí. Vale, vale. Exigido por la universidad. Sí, sí. Vale. Y hay unas actividades concretas que dicen, pues por ejemplo en innovación... Bueno, eso cada asignatura se monta. Hay asignaturas que somos puntos de control de 1, 2 o 3 competencias. Entonces ahí es donde tú tienes que dar tu nota de cada alumno en esa competencia. Entonces ya te las ingenias para meter dentro de tus contenidos, acoplar actividades para que esa competencia se trabaje y poder evaluarla. Vale, vale. Lo cual, pues, es un trabajo, como sabéis, costoso. Muy bien, gracias. Si no tenéis ninguna pregunta más... Ah, sí, que no me he dado cuenta, perdona. Hola, buenas. Me llamo Noelia Sánchez y soy de la Universidad de La Coruña y mi pregunta era para Ángel, que está allí discutiendo ahora mismo. Ya parcialmente me la respondió antes, se ve que la materia es algoritmia y creo que en esa materia, como muchas otras, no es lo mismo ver una solución que hacerla. Yo como también doy materias relacionadas, en mi clase tengo diferentes niveles. Hay alumnos que les planteamos el problema y en 2 minutos tienen la solución. Otros les puede llevar media hora. Esos alumnos pondrían la solución en la red y los otros, ¿qué harían? Porque no aprenden igual. Si solo ven la solución no van a aprender igual que hacerla. Y si ya esos alumnos aventajados les dan la solución, entonces ahí, ¿qué problemas habéis detectado? Bueno, la conclusión final es que suspenden, pero previamente. Siempre es algo que constantemente estamos diciendo. Para aprender en bici te tienes que caer. Los que estéis en programación o con el ordenador, hay algo que todos los alumnos hacen y el día que a alguien le funcione, le traemos que dé la conferencia inaugural, que es que se quedan con los brazos cruzados mirando la pantalla para que les dé la solución la pantalla. Y hasta ahora yo no lo he visto nunca. Entonces, es verdad que se da la solución. ¿Qué es lo que solemos hacer? Normalmente poner un tiempo mínimo antes de que suban la solución. Es decir, se dejan unos minutos para que eso no ocurra. Pero es verdad que aún así muchos lo hacen. Y es verdad, después llega el examen y eso es lo que pasa. ¿Alguna cuestión más? Nada. Es que me cae mal. Yo tengo una pregunta en general a los que hemos expuesto aquí, pero a los que no también, porque todos somos trabajo, y que es algo que no se suele contar nunca cuando estamos en estos foros, pero que en estos momentos sí que es interesante comentarlo. Siempre hacemos énfasis, siempre, y en todo momento que podemos, del esfuerzo que nos cuesta la innovación educativa. Que nos cuesta que esto... Y sobre todo, duele más cuando es que no nos reconocen nada ese esfuerzo. Y entonces, bueno, pues es algo que siempre decimos en los foros. Pero nunca contamos aquí el esfuerzo que nos está costando esto. Y es algo que yo creo importante. Entonces yo sí me gustaría que me dijeras, quien quisiera, cuál ha sido el principal esfuerzo en conseguir esto. Yo, por ejemplo, el mío fue la incredulidad de los alumnos. Que decían que todo, en fin. Genérica, y es una reivindicación de lo que ha dicho antes, conectando, que me ha gustado mucho su charla, que necesitamos tiempo para reflexionar, porque la reflexión se cuece a fuego lento. Entonces, esta precipitación que tenemos hoy en día, ¿no? Este no parar, ¿no? Este querer productividad ya. Entonces, eso yo creo que es malo, ¿vale? Y nos está convirtiendo en gente nefasta, poco crítica, poco reflexiva, ¿no? Poco analizar bien el problema, poco tiempo para buscar la mejor solución y entonces contribuir de la mejor manera y hacer ese espíritu de servicio, pero bien hecho, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que el docente necesita tiempo también
para autoformarse, para reflexionar, para tomar decisiones, y no nos dan ese tiempo, no nos conceden ese tiempo. Ya no solo el reconocimiento, es que no nos dan ese tiempo, ¿vale? Entonces decimos que siempre dicen que no hacemos nada. Entonces, venga, más crédito, venga, que no hace suficiente, que no investiga suficiente, que no hace suficiente, ¿no? Entonces, es una manía, ¿no?, de la jerarquía académica, ¿no? Pero además que somos copartícipes de eso, porque el propio profesorado somos muy poco solidarios con nosotros mismos. Yo creo que somos el colectivo más, no sé, absurdo, ¿no? En el sentido que no tenemos corporativismo. Dicen que sabemos corporativismo, que va, nos hacemos la puñeta todo el día a nosotros mismos. Entonces, yo quisiera que la gente pues llevara este debate, ¿no? Es decir, que necesitamos tiempo para hacerlo bien y para hacer este tipo de innovaciones que son muy interesantes. Y yo añadiría que la incredulidad del profesorado y sobre todo la institución. Es decir, en todos los foros estamos casi siempre los mismos. Sí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos quedamos con lo nuestro, escuchamos, hacemos preguntas y ¿dónde llega esto? Aquí. Yo creo que es interesante buscar sinergias y preguntar a la gente. Nosotros nos hemos sorprendido mucho con el proyecto nuestro, que nos parecía que solamente nosotros trabajábamos en eso, no, luego hay mucha más gente y hay más personas haciendo proyectos y hay muchas más personas interesándose. Por ejemplo, el proyecto que han hablado en Colombia me ha parecido magnífico, o sea, un sitio donde los profesores que están luchando uno por uno en su sitio tengan un lugar donde encontrar compañeros que están haciendo lo mismo, recursos, cosas que hacer. Entonces yo creo que deberíamos, sobre todo, de dejar de ser individualistas en ese sentido, que a veces es un individualismo por modestia, o sea, uno hace su cosita en su sitio y le parece. Yo creo que tenemos que acudir a foros, tenemos que difuminar lo que estamos, dispersarlo, hablar de ello, buscar gente incluso en otros departamentos, en otras áreas y unirnos un poco, huir de ese individualismo y buscar maneras comunes de apoyarnos unos a otros a sacar adelante las cosas. Yo creo que así solucionaríamos muchas situaciones. ¿Quieres terminarlo, Ángel? Bueno, pues... Ah, sí, que no me he dado cuenta. No te veo. Como estoy a contraluz, no veo casi nada. Hola, soy Susana Sousa, de la Universidad Europea de Madrid. Y bueno, yo lo que quería decir es que, bueno, retos creo que tenemos muchos, pero para mí uno muy importante es que el alumno está en constante cambio. Es decir, es un alumno que cada vez es nuevo, está creciendo, está evolucionando y nosotros a la vez con él. Entonces, pues tenemos que tener una actitud muy humilde, una actitud de, bueno, pues de aprender nosotros a la vez que él. Muchos de nosotros tenemos que enseñar de formas que no nos enseñaron a nosotros cuando hicimos la carrera, con lo cual nos estamos reinventando. Y bueno, pues la gran esperanza para mí es escucharos, escuchar que haya congresos como este y también las palabras que quería agradecer a Enrique Rubio, ¿no? Porque me ha dado muchísima luz escuchar este tema de reflexionar en qué es útil, qué es relevante de lo que enseñamos y sobre todo cuál es nuestro propósito, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Porque al final ese es el resumen y por lo menos lo que a mí me sigue dando fuerza para seguir luchando por la educación. La educación no es, yo creo que la profesión mejor pagada del mundo, como bien sabéis, pero hay una gran remuneración en este tema del propósito, ¿no? De por qué nos dedicamos a esto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues con esto damos por concluida la sesión. Recordaros a todos que, bueno, a los ponentes, que hay que recoger las certificaciones abajo en la mesa de recepción y a mí me encantaría que nos hiciéramos una fotografía, ¿vale? Así que todos los ponentes, conmigo, claro, si queréis, nos hacemos una foto y luego todos los demás, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos al fotocall y allí ya nos despedimos. Venga.